Muy buenos días tengan todos. Reciban un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que la bendición y la presencia del Señor sea con todos. Vamos a continuar compartiendo algunas meditaciones acerca del siervo de Jehová, considerando lo que hemos venido hablando acerca de los padecimientos del siervo, basado en Isaías 53. Y aunque hemos hecho referencia principalmente a lo que él sufrió de parte de los hombres, vamos ahora a considerar en esta oportunidad los padecimientos del siervo, pero desde el aspecto de lo que él sufrió de parte de Dios. Y por eso leamos en Isaías 53, versículo 4, dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Leemos la lectura hasta allí, contando con la bendición del Señor. Amén. Bueno, si hemos prestado atención, hemos leído a lo menos 4 cosas que nos dicen estos versículos que el Señor Jesucristo, como el siervo perfecto, experimentó de los padecimientos de parte de Dios. Dice que fue herido de Dios y abatido, pero también dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y por último dice que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y en eso queremos meditar en esta mañana, porque ciertamente el Señor sufrió grandes dolores de parte de los hombres por todo ese maltrato físico a consecuencia de la maldad de aquellos que se ensañaron contra él. Pero ese sufrimiento físico no se puede comparar con lo que él estaba experimentando en su ser, en lo más íntimo de su corazón, el dolor y la tristeza que estaba sufriendo por causa de ver a los hombres que él creó, a los hombres a quien él ama tanto y que tristemente por causa del pecado se ensañaron contra él. Es como la tristeza de la traición. Aquellos a quien él le hizo tanto bien, pagándole tan mal. Sin embargo, cuando pensamos en su relación con Dios y lo que él tuvo que experimentar de parte de Dios, por el hecho de él llevar sobre sí el pecado de todos nosotros, Dios en su justicia hizo descargar sobre él toda su ira, y de manera implacable el castigo de Dios fue sobre él. Reconocemos que nuestra mente es muy finita para sondear la profundidad de ese sufrimiento del Señor.
Sin embargo, hay expresiones acá que nos dan alguna luz, como en el versículo 4, él dice, herido de Dios y abatido. La palabra herir primeramente hace referencia a lo que se produce en la piel, en el cuerpo, esa ruptura de los tejidos de la piel. Sin embargo, en el sentido de lo que él experimentó, eso él lo sufrió de parte de los hombres. Él fue herido a causa de todo ese maltrato físico, de los golpes que él recibió, pero también del punto de vista de su alma, él también experimentó la herida de Dios. Eso de ser roto, su comunión con Dios. Él tuvo que experimentar ese momento de ser apartado de Dios por causa de nuestros pecados. La Biblia dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. De manera que aquella herida profunda de parte de Dios en su ser, en su alma, le hizo sufrir grandemente lo que nosotros no podemos expresar con palabras. Pero había en su corazón una tristeza grande al tener que experimentar esa separación, esa soledad. Creemos que no hay cosa más terrible y más insufrible para ser humano alguno que experimentar el desamparo de Dios. Esa herida de Dios sobre él por causa de nuestros pecados, que era la justicia de Dios descargada sobre él de manera implacable, todo el peso de la ira de Dios, el Señor Jesucristo lo llevó. Él experimentó el ardor de su ira. Y por eso leemos acá que él fue herido de Dios, castigado como Dios castiga al pecado. Pero también dice que fue abatido. Y esa expresión abatido hace referencia a uno que es tirado por el suelo, a uno que estando muy en alto es tirado por el suelo. Y nos hace pensar en lo que realmente el Señor, siendo el Hijo de Dios, exaltado en gloria y majestad, gozando de lo que la Biblia nos expresa, el que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, estando en esa condición tan elevada. Él se humilló a sí mismo y en su humillación fue abatido por Dios. Fue humillado en gran manera. Él experimentó esto. Descender de esa manera, de esa altura, a las partes más bajas de la tierra. Y no solamente a la parte más baja de la tierra, sino experimentar la muerte más indigna, más vil, la muerte de cruz, y ser colocado en un sepulcro. Todo eso él lo experimentó porque él fue abatido de Dios por causa de nuestros pecados. Pero la otra expresión que dice también, que nos ayuda a considerar algunos aspectos de lo que él padeció, dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Y esa expresión allí es colocar sobre el Señor todo ese peso, el peso de nuestros pecados, como expresa el poeta, que la cruz que Él llevó, el peso de esa cruz no se compara al castigo y al juicio que en Él cargó. Realmente el Señor experimentó una carga inmensa, la carga de nuestros pecados. Y estando allí en la cruz, se hizo sentir sobre Él todo este peso que afligía su alma. Recordemos que la aflicción es como si estuviera apretando, y así estaba el corazón del Señor. Estaba siendo estrechado en gran manera. Por una parte, la ira del hombre, y por otra parte, la ira de Dios sobre él. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El que no hizo pecado por nosotros, Dios le hizo pecado, le trató como el más vil pecador. Él llevó sobre sí la maldición de nuestros pecados. Y la otra expresión que dice que el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, y dice que el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. La palabra quebrantar significa hacer que alguien experimente una pena muy grande. Y eso fue lo que experimentó el Señor Jesucristo. Una tristeza profunda en su corazón por ser desamparado de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No logramos imaginar siquiera la profundidad de esa expresión que brotaba de un corazón realmente abatido, de un corazón quebrantado, como expresa el salmista: mi corazón está quebrantado. Es que el dolor profundo, la tristeza grande que había en él al experimentar todos estos padecimientos. Dice las Sagradas Escrituras que él dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. No logramos imaginar el profundo dolor que él experimentó en aquellos momentos. Pero sí creemos que lo hizo por nosotros, por amor a nosotros, y por eso le alabamos y le glorificamos en esta mañana, porque Él fue, como hemos dicho, Él fue herido de Dios, fue abatido. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros y le sujetó a padecimiento, le sujetó a ese quebranto, aunque Él no hizo maldad ni hubo engaño en su boca, pero creemos que fue herido por nosotros. Que el Señor nos ayude en esta mañana a seguir meditando en Él y que reciba la gloria y toda la alabanza. Amén